en Primera de Corintios 6:12. Si me lo quieren buscar, compañeros, se los voy a agradecer. La primera pregunta está basada en la primera parte del verso Primera de Corintios 6:12. Y la segunda pregunta está basada en la segunda parte de Primera de Corintios 6:12. Así que si ya alguno de mis compañeros la tienen, muy bien, Edwin. Primera de Corintios 6:12 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Hasta ahí. Porque la primera pregunta viene por ahí. Muy bien. Muy bien, repítelo otra vez. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas, o algunas versiones dicen no todas convienen. Exacto, muy bien. Ok, Edwin, esta es la primera pregunta. ¿Esto que voy a hacer me es útil? ¿Me conviene físicamente, espiritualmente o mentalmente? Muy bien, así que yo voy a entrar al cine. Y en la Biblia en ningún momento dice, no verás películas con alto contenido sexual. No lo dice. Primero porque allí ni habían películas. Pero ¿qué hago yo? Yo me siento frente a la película y comienzo a ver las escenas. Y comienzan a salir ciertas escenas y yo me pregunto, ¿esto me es útil para crecer espiritualmente? ¿Esto me es útil para mantenerme sana mentalmente? No, me levanto y me voy. Preguntas específicas para poder vivir una vida correcta, aun cuando el verso específico no esté. No todas las cosas a mí me van a ser útiles físicamente, espiritualmente o mentalmente. No pasó la prueba, me voy. Estamos en una conversación, estamos todos hablando y de momento comienza una conversación, ya sea hablando de otra persona mal, ya sea una conversación de connotaciones sexuales. O de la edad, eso no conviene. Esa tampoco. Es broma, o sea, yo es no Es broma. Y yo me pregunto, ¿esta conversación a mí me conviene? ¿Esta conversación me es útil espiritualmente, mentalmente o físicamente? No, pues me levanto y me voy. Así que Primera de Corintios 6:12 nos da la primera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. Ahora, la segunda parte de Primera de Corintios 6:12, Edwin, nos habla de la segunda pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué dice la segunda parte de Primera de Corintios 6:12? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Yo no me voy a dejar qué? Dominar. ¿Qué significa dominar? Que me controle o que ejerza un control sobre mí. Exactamente. Hay cosas que a simple vista uno sabe que dominan a uno. Por ejemplo, nosotros sabemos que la bebida nos puede dominar, que la nicotina, que el cigarrillo es de las drogas más difíciles de dejar, te pueden dominar. Esas cosas son como que claras, pero hay otras cosas que no son tan claras y que en la Biblia no está especificado, pero con este verso me lo explica. Y el autor, por ejemplo, trae el ejemplo de una jovencita tenista. Dice que esta muchacha era bien buena en el tenis. Cuando ella se convierte, ella se da cuenta en una convicción propia, nadie se lo dijo, que el tenis era su Dios. Wow. Que el tenis la estaba controlando. Que ella quería sacar tiempos para comenzar a crecer en su vida con Dios, pero el tenis no la dejaba. La estaba dominando. Así que él cuenta que ella tomó una decisión extrema. Yo voy a dejar el tenis. Pero ¿cómo vas a dejar el tenis? ¿Puedes mejorar el horario y jugar menos? No, es que esto a mí me domina. Y como a mí no me va a dominar nada, sino que ahora yo voy a dominar en el nombre de Jesús, yo voy a dejar el tenis. Y ella estuvo 4 años sin volver al tenis y después lo retomó cuando ya entendía que podía dominar aquello. Y a mí me parece algo tan maravilloso. En ningún lado en la Biblia tú vas a decir, tú vas a escuchar o vas a leer que diga, no puedes jugar tenis. De hecho, el tenis es beneficioso. Claro. Pasa la primera pregunta. ¿Esto es beneficioso para mí físicamente, mentalmente? Sí, pasó la primera pregunta. Pero cuando pregunté la segunda, ¿esto me domina? No la pasó. El trabajo me domina. Y yo no estoy diciendo que deje el trabajo, pero estoy diciendo, Dios me está diciendo a mí,
Esto es importante que tú lo evalúes. Porque si yo veo a la Biblia dice que hay que trabajar como las hormigas. Sí, pero el trabajo te domina. Porque si te estás dominando, Dios te está diciendo en esta hora que tú tienes que dominar y no permitir que nada te controle. Hay un verso que es bien revelador en la Biblia. Está en Colosenses 3:5. Dice así la palabra de Dios. Dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Wow. Ese verso que me habla del dominio tiene 4 principios bien importantes. Lo primero que me dice es que lo terrenal, Edwin, está vivo en ti y en mí. Así es. Lo terrenal está vivo en nosotros. Por eso nuestra carne siempre va a alar para lo malo. Para la envidia, para el chisme, para la competitividad, para la contienda. Siempre va a alar para lo malo. Está vivo en ti. Ok. Entiendo que está vivo en mí. Número 2. Lo terrenal en nosotros es lo suficientemente poderoso para controlarte y dominarte. ¿Tú alguna vez no has escuchado a alguien, incluso quizás tú mismo lo has dicho, es que yo no me pude contener, es que yo no me pude controlar, yo le tuve que sacar los 3 gritos? En todas las áreas de tu vida hay mucha gente que de forma muy regular dicen, yo no me puedo controlar cuando esto pasa. Lo tercero que me explica este verso, este pequeño verso, es que la responsabilidad de dominar los impulsos no es de Dios, es mía. Dice, haced morir. Me está hablando a mí. No es que me vaya a orar, Señor, haz morir en mí. No. Es mi responsabilidad dominar mis impulsos, dominar mis impulsos, la responsabilidad es mía. Y el Espíritu de Dios, Dios nos ha dado 3 cosas maravillosas para que lo logremos. Porque nosotros solitos no podemos. Porque eso es fuerte. Todo lo que es de la carne es fuerte. Pero Él me dio, dice la palabra del Señor en un verso así mismo, dice, el glorioso poder de Dios habita en nosotros. 2, nos dio el Espíritu Santo. Para que aunque tú digas, no, esto no está mal, aunque el mundo esté loco y confundido, aunque todo ahora esté bien, el Espíritu Santo te dice, no hay paz. ¿Por qué yo no me siento en paz después de esto? Porque el Espíritu Santo te está diciendo, no me gustó lo que pasó aquí. Qué tremendo tener el Espíritu. Qué clase de regalo Dios nos ha dado. Y lo tercero, te dio su palabra. Mire, la palabra de Dios, yo te voy a decir algo. Si yo no estoy metida en la palabra de Dios diariamente, yo voy a dejar que el mundo me confunda, porque nosotros estamos viendo un mundo loco. Sí. No discutimos hace unos meses atrás, Juan, el hombre pervertido que lo contrató Doritos y después lo canceló porque escribió unas asquerosidades. De la familia, sí, lo recuerdo. Pedófilo. Pedófilo. De unos primos y unas cosas así de eso. No escuchamos todos los días nosotros música aberrante que permitimos que quizás escuchen tus hijos, tus hijas, acerca de su sexualidad, acerca de su valor, porque ahora no, ahora tú no eres una mujer, tú eres una perra. Y ellas se lo dicen de sí mismas. Nosotros estamos viviendo en un mundo altamente peligroso, confundido y malvado. Y si nosotros no estamos todos los días, como decía Pablo, renovando nuestra mente en la palabra de Dios, te confunde el mundo y te hace pensar que tú puedes vivir como te da la gana, que no tenemos que abogar por los derechos de nadie, porque ya así es que vive el mundo. No. Nosotros como iglesia tenemos que mantenernos en la palabra del Señor, que Dios nos siga instruyendo de cómo pelear para defender lo que Dios nos ha dado, nuestra vida, nuestra familia, nuestra niñez, nuestra juventud, la santidad del matrimonio. O sea, esto no está fácil. Entonces, Dios me está diciendo, tú tienes que hacer morir cualquier impulso que puede estar en tu vida o cualquier impulso que viene a dañar y lastimar a otras personas, que te hace querer agredir, que te hace querer ser egoísta, avaro. No importa quién te lleves por medio, no importa que tú no le pagues a tus empleados como tiene que ser, con tal de que tú te lleves los chavos que te... ¿Me entiendes? O sea, es tantas las cosas que Dios te dice, tienes que hacer, el Espíritu de Dios
está ahí para ayudarte a dominar, pero tú tienes que meterte con mi palabra para que tú puedas ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El tercer They said tell Kari to play his game. He played way better. te confunde el mundo y te hace pensar que tú puedes vivir como te da la gana, que no tenemos que abogar por los derechos de nadie porque ya así es que vive el mundo. No. Puerto Rico el mejor país. Te confunde el mundo y te hace pensar que tú puedes vivir como te da la gana, que no tenemos que abogar por los derechos de nadie porque ya así es que vive el mundo. No. Nosotros como iglesia tenemos que mantenernos en la palabra del Señor, que Dios nos siga instruyendo de cómo pelear para defender lo que Dios nos ha dado, nuestra vida, nuestra familia, nuestra niñez, nuestra juventud, la santidad del matrimonio. O sea, esto no está fácil. Entonces, Dios me está diciendo, tú tienes que hacer morir cualquier impulso que pueda estar en tu vida o cualquier impulso que viene a dañar y lastimar a otras personas, que te hace querer agredir, que te hace querer ser egoísta, avaro. No importa quién te lleves por medio, no importa que tú no le pagues a tus empleados como tiene que ser, con tal de que tú te lleves los chavos que te... ¿Me entiendes? O sea, es tantas las cosas que Dios te dice, tienes que hacer, tienes que el Espíritu de Dios está ahí para ayudarte a dominar, pero tú tienes que meterte con mi palabra para que tú puedas ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El tercer punto, la tercera pregunta está basada en Primera de Corintios, capítulo 8, verso 13. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 8, verso 13? Escuchemos bien, y estas preguntas a mí me gustaría que ustedes las escribieran, porque estas son las preguntas que van a regir. La primera, ¿cuál era? Número 1. La número 1 es, ¿me ¿esto qué voy a hacer? conviene? Físicamente, mentalmente o espiritualmente. La número 2, Edwin. ¿Esto qué voy a hacer? ¿Me controla o domina? La número 3, vamos ahora a Primera de Corintios 8, 13. ¿Qué dice? Primera de Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner a tropiezo a mi hermano. La pregunta es, ¿esto hiere o causa daño a otros? ¿Esto que voy a hacer o a decir causa daño a otros? Y yo les voy a traer un ejemplo que quizás no va a ser el cotidiano, y quiero que pensemos bien en esto. Supongamos que Edwin y Kenny Joe salen a pasear, pero Edwin en su vida pasada jugaba billar mientras bebía, se drogaba y hacía un montón de cosas. Entonces Kenny no tenía esa vida pasada, así que salen esta noche, viernes, y Kenny ve un sitio de billar y dice, ay, Edwin, vamos a pararnos ahí a darnos un billarcito, tomando café. Claro. Pero esa atmósfera hace que Edwin tenga una recaída por lo que él vivió. Esto puede herir o lastimar a mi hermano. Hay cosas que moralmente son neutros. Jugar billar no es malo. Y nunca lo vas a ver en la Biblia que diga jugar billar. Pero si para jugar billar yo tengo que estar en cierto ambiente, y si para colmo mis compañeros vienen de ese ambiente también, esto puede herir o lastimar a mi hermano. O puede herir o lastimarme a mí mismo. ¿Ves que son cosas que no son evidentemente pecado? Pero estas preguntas me ayudan a protegerme. La tercera pregunta es, ¿esto hiere o causa daño? ¿Hiere o causa daño? No lo voy a hacer. Ya está. No, pero es que eso no es malo. Es que no tiene que ver con que eso es malo para mi amigo. Es malo para mí. Cuarta y última pregunta. Primera de Corintios 10:31 es la base. Primera de Corintios 10:31. Dice así la palabra de Dios.
Sí, pues. Dice, así pues, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ok. ¿Hacedlo todo para qué, Edwin? Para la gloria de Dios. Ok, esto es bien desafiante. Esto que yo voy a pensar, esto que yo voy a hacer, esto que yo voy a hablar, esta decisión que voy a tomar, ¿es para la gloria de Dios? Esa cuarta pregunta es profunda y es confrontadora. Hay cosas que nosotros hacemos que no glorifican a Dios y nosotros las sabemos, pero tristemente nosotros postergamos los cambios. Yo voy a empezar a hacer lo correcto en tal momento en mi vida. Eso yo lo he escuchado un montón de veces. ¿Sabes cuál es el problema? Que cada vez que decimos sí a la tentación, hacemos que resulte más difícil decir no la próxima vez. Cada vez que yo le digo sí a la tentación hoy, estoy haciendo que me resulte más difícil decir no la próxima vez. Eso lo trasladamos a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cada vez que tú le dices sí a ver algo que no debes de ver, sí a escuchar algo que no debes de escuchar, sí a hacer algo que no debes hacer, te estás dificultando en el que en el futuro tú puedas decir que no. ¿Sabes por qué, verdad? Porque estos hábitos se entronan en nuestra vida. Y después qué duro es salir de ahí. Entonces la cuarta pregunta es, ¿esto que yo voy a pensar, hacer o a decir, va a glorificar a Dios? No. Pues hoy digo no. Y es fuerte, pero tienes al Espíritu Santo, el glorioso poder de Dios y la palabra para llenarte de esa palabra y no dejar que el mundo te confunda, te pervierta ni te dañe. Una vida mejor. Excelente. Poderoso. Excelente. 3 pasos, ¿verdad? Cuatro preguntas. 4 preguntas clave. Edwin, ¿tú las tienes? ¿Las puedes repasar? Las tengo aquí. Las repasamos entonces Sí. rápidamente. Esto que voy a hacer me es útil, me conviene. 1 Corintios 6:12. Segundo, esto que voy a hacer me controla. 1 Corintios 6:12b. Tercero, esto hiere o causa daño a otros. 1 Corintios 8:13. Y esto que voy a hacer es para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. A mí me parece este ejercicio bien importante porque nosotros estamos alambrados de alguna manera, ¿verdad? En mi opinión, en términos generales, a que consideremos las cosas que son pecaminosas estrictamente como han sido acomodadas en nuestra mente. Adulterio, fornicación, masturbación, mentira. Pero hay un ámbito de otras cosas que tienen el potencial de causarnos daño al mismo nivel que esas, pero que son a veces hasta terreno neutro, que es varios de los ejemplos que nuestra compañera Christy Mueller trajo. Las cosas que son evidentes, como las que normalmente pensamos, no son tan peligrosas como las que no son tan evidentes, porque nos lleva a que nosotros hagamos un análisis. Y estas 4 preguntas son para hacer ese análisis. Porque parecen cosas inofensivas. Y a veces nos caemos en las cosas que parecen inofensivas. Yo que Cristo en una, a mí me estaba hablando como hombre desde allá para acá. Cuando habló precisamente del adulterio. Porque el adulterio en el tiempo de Jesús, y aquí tengo un teólogo conmigo que me corrija, era cuando yo consumaba el acto. Pero para Cristo, mi santidad era más importante. Y tuvo que ser sincero conmigo y me subió la vara. Y me dice, Juan, el problema no es que tú le rapees, que tú la montes en el carro y la lleves a un motel y te acuestes con ella. Ese no es el problema, Juan. El problema es cuando en el pensamiento tú hiciste eso y consumaste el acto. ¿Dónde está tu porque corazón? Adulteraste, hijito mío. Entonces Dios me lleva a que yo haga un análisis de mi pensamiento, de la pureza de mi pensamiento. Porque para Él
el acto se consuma cuando lo consumo en mi mente. Y si yo no le doy importancia a eso, nosotros estaríamos no practicando higiene mental, ¿verdad? Que es uno de mis conceptos, ¿no? De practicar la higiene mental. De hecho, Proverbios Yo dice, creo que lo esto que que tú es estás el trayendo hombre, va en esa dirección. Proverbios dice, lo que es el hombre en su pensamiento. Eso es. Eso es él. Sí. Sí. Eso O es. sea, que nuestra mente tiene que estar en el lugar correcto. Ujú.